Bueno, mi nombre es Matías de Stefano, soy de Venado Tuerto, Argentina, tengo 28 años y desde los 19, 20, que me dedico en cierta forma a ayudar a comprender mejor la realidad, de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Y en cierta forma mi tarea es ser una especie de psicopedagogo del ser, ayudando a comprender a las personas una perspectiva diferente de la realidad y cómo poder vivir sus vidas acorde a esa realidad. Desde hace unos años me he dedicado a viajar por el mundo, dar charlas, explicando esta nueva perspectiva de la realidad, que también es muy vieja, y poder en cierta forma conectar una red de conciencia planetaria para que muchas personas podamos colaborar más fácilmente en la transformación del planeta, de la civilización humana y reencontrarnos con nuestro propósito aquí en la Tierra. Las civilizaciones que fueron surgiendo a lo largo de la historia tenían como objetivo poder anclar la conciencia del cielo acá en la Tierra, ¿no? Traer la información desde diferentes planos dimensionales, desde diferentes estrellas, desde la galaxia entera, hasta esta dimensión, esta realidad que estamos viviendo, y que la herramienta que tuvimos para hacerlo es la civilización, los países, los idiomas, la cultura, la religión. Y a lo largo del tiempo, todas esas construcciones que hemos creado se volvieron pensamientos de la Tierra, ¿sí? Se volvieron parte de la Tierra tan profundas que se convirtieron en lo que hoy podemos llamar la conciencia planetaria. Entonces, los países, las culturas, los movimientos y migraciones de cada pueblo representan en sí pensamientos que se van transformando de este planeta y una conciencia que se va enriqueciendo a partir de experiencias nuevas. Entonces, Europa representa en cierta forma el corazón de este planeta, desde donde salen los pulsos culturales que hacen que el mundo se conecte una y otra vez a lo largo de millones de años, miles de años, ¿no? Entonces este pulso que surge de Europa en un momento se conecta con la conciencia. El momento en que se conecta con la conciencia es cuando reconoce su poder, su latido, en relación tanto al cielo como a la tierra. Ya no solamente en el cielo, sino en la tierra también. Y ese momento de conciencia es la expresión cultural de Sudamérica. Sudamérica representa en el planeta Tierra, así como Europa el corazón, representa la conciencia, el cerebro, ¿sí? Que no es el pensamiento, sino la conciencia en sí. Entonces, una analogía que se puede hacer, una comparación, es que cada árbol en la Tierra representa una neurona dentro de la conciencia planetaria. Y el lugar que tiene más neuronas es el Amazonas, ¿no? Entonces es una especie de cerebro que funciona por sí solo y en red con todos los otros árboles del planeta, creando esa red de miles y millones de años de un pensamiento de la Tierra. Cuando esa conciencia de la Tierra se une con la conciencia humana, crea cosas increíbles, ¿no? Que es la trascendencia desde un punto de conciencia desde el corazón hacia la conciencia del espíritu. Y justamente en esta tierra, en Sudamérica, está la conciencia de los pueblos originarios, que es lo más conectado que tenemos con la tierra, ¿no? Aquellos que hablan con las plantas, que entienden a la tierra, que se conectan con los animales. Y por el otro lado, la civilización europea que llega para entregar información desde el cielo, no de la tierra, ¿no? Sino desde la cultura, desde el desarrollo mental. Entonces, al unirse en este punto, desde Europa, se crea una nueva conciencia, que esa nueva conciencia es de la tierra y del cielo al mismo tiempo, y de todos los puntos cardinales se unen en culturas diferentes aquí en la tierra. Ahora, el papel que tuvo fundamental Iberia dentro de Europa es que fue Iberia la que miró hacia dónde íbamos a ir, ¿no? Sobre todo lo que es España y Portugal. España y Portugal, más allá de que otros países importantes como Francia e Inglaterra también conquistaron el mundo, España y Portugal lograron tener la totalidad del territorio sudamericano que representa el pensamiento y la conciencia del planeta. Entonces tuvieron la oportunidad de mirar
hacia el futuro. Justamente su forma geográfica es la de una cara, un rostro mirando hacia el futuro. Pudieron mirar y crear una nueva tierra, un nuevo lugar donde el mundo pudiese expresarse a sí mismo, ¿no? Entonces, Sudamérica representa esto. Y dentro de Sudamérica, Brasil es el portal que permite hacer esto posible, ¿no? Que permite el ingreso de todas las culturas del mundo, la unión de todas las razas como una, así como para los anglosajones es Estados Unidos, ¿sí? Para Sudamérica es Brasil, ¿no? La unión de todas las razas, de todos los credos, de todas las culturas en una sola, que pueda comprender, ser plural, que abra las puertas a todas las culturas del mundo para que puedan conectarse con la información que está en los Andes, ¿no? Llegar al pensamiento global que está en Amazonas. Bueno, como decía antes, las plantas son como las neuronas del planeta, ¿sí? Las primeras neuronas. Después vinimos nosotros, que somos neuronas en acción. Pero ¿qué significa que las plantas sean neuronas? Que tienen desde el principio de la Tierra todo el pensamiento, la conciencia universal, la conciencia terrestre, la conexión con el ser de la Tierra. Por lo tanto, la divinidad está en ese pensamiento dentro de la fotosíntesis de las plantas. Por eso cada planta tiene una función específica, de la misma forma que las neuronas tienen sectores específicos dentro del cerebro y funciones específicas. Hay algunas neuronas que se dedican específicamente a conectarnos con la creatividad y con la conexión espiritual, mientras otras con el orden y la estructura, el pensamiento rígido. Entonces, cada una de esas neuronas tiene un propósito fundamental, ¿no? Dentro de la Tierra, cuando el humano empezó a moverse, inevitablemente necesitó obtener la información de las plantas para poder acceder a la información global. Entonces, en todas las culturas del mundo se tenía una planta específica que hacía una reacción química en el interior que lograba despertar una luz interna para poder recordar una conciencia más global, planetaria y universal, ¿sí? Es decir, que el humano, a través de esta ingesta de la planta, podía acceder al pensamiento de la Tierra, básicamente, ¿no? Salir del pensamiento único para pasar al pensamiento de la Tierra. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, en todos los pueblos, desde China, Australia, Europa, Norteamérica, Sudamérica, las plantas fueron un símbolo fundamental para ingresar a esa conciencia, ¿no? Y bueno, en Sudamérica, como está el cerebro prácticamente, con la mayor cantidad de concentración de plantas y pensamientos de toda la Tierra y del universo también, tenemos plantas más sagradas todavía que directamente nos conectan con esa conciencia universal, ¿no? Pero que todo en el universo es un fractal, así como para el planeta esas plantas son neuronas claves, dentro de nosotros también las tenemos, que son las neuronas que se activan, los pensamientos que se activan durante la meditación, ¿no? Entonces, muchas culturas descubrieron que no necesitaban de acceder a través de las plantas, ¿no? Sino que solamente con meditación y respiración podían activar exactamente el mismo código, ¿sí? Como los budistas, en el Tíbet, los egipcios. Hubo muchas culturas que se dieron cuenta de que la meditación, el ir hacia adentro, encontrar el eje, todo eso ayudaba y despertaba de la misma forma que la ingesta de plantas, ¿no? Entonces empezó a haber dos corrientes, en cierta forma, los que utilizaban la naturaleza y los que iban hacia adentro de la propia naturaleza, ¿no? Y los dos están bien, porque los dos llevan a lo mismo, que es el pensamiento unificado. Muito legal. E como foi a sua experiencia con ayahuasca? Yo estuve, debido a esto, yo soy más de la corriente de la meditación, ¿no? Más de la corriente de que cada uno tiene que lograr conectarse consigo mismo y lograr despertar
esa conciencia a través de ir hacia adentro sin necesidad de algo externo, ¿no? Sin necesidad de una herramienta externa. Pero en cierta forma el universo todo es uno. O sea que por más que utilicemos algo externo, estamos inevitablemente despertando algo interno. Sin embargo, yo personalmente me negué mucho tiempo a ingerir algo externo que me ayudase a despertar internamente, por la simple razón de que las plantas forman parte del reino elemental. Y el reino elemental es una fractalidad y una distorsión de la verdad universal, que también es verdad, es real, es palpable, es un camino hacia la luz, pero es un camino distorsionado. Y como es un camino distorsionado, uno se puede meter ahí, encontrar las verdades, pero empezar a perderse en los reflejos, ¿sí? Y cuando uno se pierde en los reflejos, empieza a creer en su mente de que la única forma de encontrar esa divinidad es a través de la planta, a través del hongo, a través del mineral, ¿sí? Empieza a creer eso. Entonces, personalmente, aún siento esto, ¿no? De que no es un camino para llegar a la verdad universal, pero es una herramienta para poder encontrarlo, ¿no? Pero si uno lo toma como un camino constante, puede que se pierda en el reino elemental. Entonces, es importante entender que es una herramienta que se toma cada tanto, es un ser vivo que se tiene que tomar con respeto y no como un vamos a ver qué pasa, ¿no? Sino que es parte de un ser vivo de la conciencia de la Tierra. Entonces yo tenía mucho respeto a eso. No quería meterme con eso hasta que no supiese para qué, con qué concretamente, cuál era el objetivo, sabiendo muy bien que no me iba a perder en el laberinto, ¿no? Entonces, hace 2 meses fui recibiendo la información de que la única forma en que podía acceder a una cierta y específica información que yo necesitaba era a través de la ayahuasca. Y entonces me costó, pero lo acepté, ¿no? Fue un pedido interno, prácticamente. Necesitas de una planta para poder hacerlo. Entonces dije, lo voy a hacer, pero como una herramienta, con respeto a la planta, sabiendo para qué es, ya sé el objetivo. Entonces voy con una claridad, ¿no? de esto. Y lo hice y fue realmente personalmente una de las mejores experiencias que tuve en mi vida. Porque durante la misma ceremonia logré identificar qué era yo y qué no, ¿no? Hasta dónde la planta estaba actuando de una forma por sí misma y hasta dónde yo quería que realmente llegar, ¿no? Entonces en un momento tuve una conversación con la planta en que dije, esto no soy yo y no vine a esto, vine a otra cosa. Entonces es como que mi propia conciencia a través de la planta fue la que dijo, está bien, no era esto, vamos a lo que vamos, ¿no? Y eso me llevó a ingresar. Lo que me ayudó personalmente a mí fue a poder sacar todos los patrones, incluso universales, que yo tengo conocimiento, los limpió todos, los abrió todos y pude ir ingresando dimensión por dimensión hacia el punto original. Que como yo tenía más o menos conciencia de cómo era la cosa, me fui metiendo conscientemente, ¿no? O sea, pero la planta me ayudó a limpiar, ¿no? Me ayudó a limpiar toda esa conciencia que me separaba a través de patrones de creencias. Entonces fui accediendo y estuve unas 5 horas o así en una misma posición que me permitió responderme todas las preguntas que tuviera. Cualquier pregunta que viniera en ese instante, la respuesta era inmediata, ¿no? Entonces, pero me di cuenta en un momento en que ya no era la planta, sino que lo que hizo la planta fue abrirme una puerta
y permitirme limpiar un espejo para ver más claro, ¿no? Y fue en ese momento me di cuenta de que no la necesitaba más, de que podía acceder a eso sin necesidad de la planta, ¿no? Lo cual fue muy sanador para mí también, porque no me generó una dependencia, ¿no? De, uy, es la única forma en la que voy a poder acceder a esa información. Y la verdad es que despertó, fueron unas 9 horas que estuve en ese estado general que me permitió poder acceder a todas las respuestas que necesitaba para todo lo que tengo que hacer, lo que tengo que explicar, y fue muy clarificador, ¿no? Y lo que encontré fue esto, ¿no? Que realmente me conecté con la planta, no tomándola como algo externo a mí, sino aceptándola como una neurona que despertó mis neuronas, ¿no? Para conectarme a un pensamiento más amplio al que yo podía acceder. Bueno, hablando de lo que decía sobre Sudamérica, ¿no? Que es un momento después de 12.000 a 13.000 años de historia en que hemos estado transitando por tiempos conflictivos, pero de experimentación, ¿no? Teníamos que experimentar lo que era esto. Empieza a partir de ahora otros... Não precisa olhar para ele não, tá? Você pode olhar só para mim. Ah, tá. Después de 12.000 años de experimentación densa, ¿sí? que hemos experimentado en este último tiempo, tenemos ahora la oportunidad de volver a reconectarnos con nuestra verdadera esencia, ¿no? Y esto es lo mismo que para cualquier persona empezar a despertarse, un día normal, ¿sí? Estuvimos durmiendo en una especie de realidad dormida durante 12.000 años como humanidad y ahora empezamos a despertarnos. Pero el proceso de despertar es lento, no es una cosa así rápida, sino que va a llevar un proceso. Y ese proceso de despertar es lo que estamos viviendo ahora, el tomar conciencia, ¿no? Este nuevo mundo que está surgiendo nace a partir de la posibilidad que tenemos hoy en el presente de conectarnos en red. La red es fundamental, es una clave fundamental para entender que estamos en las puertas de un nuevo mundo, de una conexión diferente. Porque es la primera vez después de mucho tiempo en que todos los pueblos y los individuos sobre todo se pueden conectar con todas las partes del planeta al mismo tiempo. Entonces es un momento de transición que estamos experimentando herramientas diferentes que nos permiten conectarnos con esa red. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, que es una época caótica, porque cuando nos damos cuenta de que todos somos uno, todas las estructuras que creamos de separación, de repente, no tienen sentido. Entonces cae la política, cae la educación, cae la economía, empieza todo a perder el sentido, la religión, empieza a perder el sentido porque ya vemos con nuestros ojos la globalidad. Entonces nos damos cuenta de que todos somos uno. Y cuando pasa eso, todas las separaciones empiezan a caer. Entonces este periodo va a ser muy denso porque las estructuras de separación son biológicas y por lo tanto tratan de sobrevivir. La supervivencia es algo intrínseco, natural a todos los seres que vivimos en un planeta físico. Y cuando un ser creó un sistema que cree es el que le permite vivir, va a tratar de hacer todo lo posible porque ese sistema siga, ¿sí? Porque cree que esa es la forma de vivir. Entonces estamos en un momento en que muchos nos dimos cuenta de que el sistema ya no es, pero muchos todavía necesitan sobrevivir a través de ese sistema. Entonces el conflicto es muy fuerte, ¿no? Va a ser una transición bastante difícil, pero que es una transición de transformación interna, no externa, de cambiar la perspectiva de la realidad, darnos cuenta de que todo lo que hicimos hasta ahora fue una experiencia y no fue mala, fue una experiencia. Hay que agradecer toda la experiencia porque es lo que nos hace ser lo que somos hoy. La pregunta de qué podemos ser ahora en el futuro nace de todas las experiencias que tuvimos en el pasado. Entonces no es negativo todo lo que vivimos, Inquisición, guerras, conflictos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial,
son todas cosas que nos hacen ser lo que somos hoy. Entonces, son positivas también. Cuando logramos trascender todas esas dualidades y creencias, va a empezar el nuevo mundo. Y Sudamérica es, más allá de los pueblos que la habitan, la tierra, la energía de esta tierra, tiene los códigos para permitirnos gestar esa nueva humanidad. Porque es uno de los pocos lugares del mundo donde la civilización moderna y la civilización conectada a la tierra conviven juntas. Entonces, ese es el camino. Es un camino de integración que aquí se va a dar en los próximos 200 años.